Al principio no le di mucha importancia a la casa adosada. Era lo suficientemente moderna, de color beige por fuera, con uno de esos teclados numéricos en lugar de un pomo de puerta real. Recuerdo estar en la sala de estar esa primera tarde, rodeado de cajas a medio desempacar y el leve olor a cartón y pintura fresca. Mi esposa Kale estaba tarareando para sí misma en la cocina, ya reorganizando los cajones antes de que siquiera hubieran enchufado la nevera. Cerramos la compra rápidamente porque formaba parte de la herencia de su tía fallecida, técnicamente ya estaba en la familia. Ella la había heredado, y el papeleo era más ceremonial que cualquier otra cosa. Aún así, me pidió que revisara la vieja escritura mientras ella se encargaba de la configuración del Internet, por si acaso. Así que me senté en la alfombra, con las piernas cruzadas, hojeando páginas legales secas con una lata de Coca-Cola tibia en la mano. Y entonces lo vi. Estaba enterrado a mitad de la página 7. Una cláusula ridícula, de sonido formal, probablemente escrita en los años 70, que se refería a la obligación doméstica del cónyuge masculino de servir a la heredera femenina en asuntos del hogar durante periodos designados de sucesión. La leí en voz alta con mi peor voz de abogado, riéndome a mitad de la frase. Aparentemente, ahora soy legalmente tu mayordomo, le grité. Espero que estés lista para masajes en los pies y bandejas de plata. Kale no respondió de inmediato. Escuché sus pasos detrás de mí, lentos y uniformes. Se paró justo sobre mi hombro, sin reír, ni siquiera sonriendo con sorna, solo mirando el papel. Incliné la cabeza hacia atrás y le di una sonrisa. Realmente no vas a fingir que esto es real, ¿verdad? Tiene que ser una de esas cosas ceremoniales anticuadas, como honrar a la luna o batir mantequilla con un gorro. Se agachó a mi lado, pasando su nudillo lentamente por la página como si estuviera leyendo en braille. Esta casa, dijo en voz baja, nunca fue sacada del fideicomiso original. Todavía está activo. Y sus ojos no se movieron, lo que significa que cada cláusula en esta escritura sigue siendo ejecutable bajo la ley de contratos de propiedad civil. Eso borró la sonrisa de mi cara. Finalmente me miró, calmada, indescifrable, sin bromear. Su voz no subió, ni siquiera cambió de tono. Pero las palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Todavía es legalmente válido. Y por primera vez desde que nos mudamos, la casa se sintió menos como un hogar y más como una trampa con la puerta acabando de cerrarse. La apuesta no tenía nada que ver con la casa. Esa es la parte que todavía me revuelve el estómago cuando pienso en ello. Fue 2 noches después, con cajas aún apiladas en el pasillo, la televisión equilibrada en una silla plegable. Estábamos sentados en el sofá comiendo comida para llevar, con las piernas entrelazadas, sintiéndonos normales de nuevo, seguros. La conversación sobre la escritura había quedado en el fondo, archivada como una de esas cosas raras de las que los adultos bromean y luego olvidan. Kale estaba desplazándose en su teléfono, viendo a medias un programa de cocina. Hice algún comentario casual sobre cómo ella nunca cumplía con los desafíos. Ella levantó una ceja, lenta y deliberada. ¿Quieres probar eso?, preguntó. Debería haber oído la advertencia en su voz. En cambio, me reí. La apuesta en sí era estúpida, vergonzosamente pequeña. Si perdía, manejaría todas sus errands durante una semana. Carreras por café, tintorería, recogida de comestibles. Incluso bromeé sobre usar uno de sus cardigans mientras lo hacía solo para ser dramático. Ella no se rió de esa parte. Solo asintió y dijo, trato hecho. Perdí a la mañana siguiente. Justo y cuadrado. Esperaba burlas, tal vez una sonrisa presumida. En cambio, esperó hasta esa noche. Después de que los platos estaban lavados y las luces bajas, sacó de nuevo la carpeta de la escritura y la colocó en la mesa entre nosotros como si perteneciera allí. Esto no tiene nada que ver con eso, dije rápidamente. Ya inquieto, ella juntó las manos. Ahora sí. Intenté mantenerlo ligero. Vamos, esto no es una laguna legal. Estábamos bromeando. Ella no discutió. No levantó la voz. Esa calma era peor que la ira. Deslizó la carpeta hacia mí y tocó la misma página que antes. ¿Acordaste consecuencias?, dijo. La apuesta no las definió. Mi pecho se apretó. Kale, esto no es un juego. Me miró a los ojos y lo sostuvo. Exactamente. Ahí fue cuando me di cuenta. Esto no era juego de roles. No era coqueteo ni una broma privada entre esposos. No me estaba pidiendo que fingiera. Me estaba informando, explicando como alguien que explica una política que no inventó, pero que Fully pretendía hacer cumplir. Abrí la boca para protestar, para reírselo de nuevo, pero nada salió. La habitación se sintió más pequeña. La casa crujió en algún lugar arriba, asentándose como si estuviera escuchando. Se puso de pie tan calmada como siempre, y dijo, hablaremos de los detalles mañana.
Y justo así, la apuesta dejó de ser una broma y empezó a convertirse en algo de lo que no podía salir hablando. No dormí esa noche. Me acosté de espaldas, mirando el ventilador del techo, contando los segundos entre cada giro lento, esperando la mañana como si pudiera resetear algo. Como si la luz del día hiciera que las palabras que había dicho se sintieran más pequeñas, menos serias. No fue así. Kale ya estaba vestida cuando entré en la cocina. Profesional, calmada, café servido, tablet abierta, como si esto fuera solo otro día laboral. No parecía enojada. Tampoco parecía divertida. Eso me asustó más que cualquier cosa. Siéntate, dijo, no de manera unkind. Me quedé de pie. Necesitamos hablar de anoche, asintió. Eso es lo que es esto. Giró la tablet hacia mí. Puntos con viñetas. Limpios, organizados. Mi nombre no estaba en ella. Tampoco estaba otro nombre, solo términos. Una semana, dijo, 7 días completos. Tragué. Haciendo errands. Bien. Ya había acordado eso. Ella no me corrigió. Dejó que el silencio lo hiciera. Como mi asistente personal, continuó. Ahí fue cuando mi estómago se hundió. No, dije demasiado rápido. Absolutamente no. Tomó un sorbo de café. Sí. ¿En tu oficina? Mi voz se quebró. Con gente que conozco. Tú no los conoces, dijo suavemente. Conocen a mí. Empecé a caminar de un lado a otro. Las palabras salieron desordenadas, superponiéndose. Esto es una locura. Esto ni siquiera es lo que significa la cláusula. No puede simplemente esto no es ejecutable así. Alcanzó la carpeta y sacó una página impresa destacada en amarillo. Cubre representación y apariencia durante el servicio. Me reí agudo y panicado. ¿Estás diciendo que tengo que vestirme? Esto es humillación. Esto es presente. Ella corrigió Fully. Mi pecho se sintió apretado. En casa, intenté. Lo haré en casa. Cocinaré, limpiaré, lo que quieras. Solo no afuera. No así. Sacudió la cabeza una vez. El servicio tiene que ser funcional, de cara al público. Me detuve de caminar y la miré. ¿Estás disfrutando esto? Por primera vez, algo parpadeó en sus ojos. No crueldad, certeza. No lo estoy disfrutando, dijo. Lo estoy haciendo cumplir. El último punto con viñeta apareció en la pantalla cuando lo tocó. Se requiere presentación femenina profesional. Lo miré fijamente, con los oídos zumbando. No puedes querer decir yo sí, dijo. Ropa, aseo, conciencia de la voz, comportamiento. ¿Y si me niego? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Cerró la tablet. Entonces estás violando una cláusula vinculante y una promesa que me hiciste. Se puso de pie, ajustó su blazer, y tomó sus llaves. Empezamos los preparativos esta noche. Mientras salía, calmada e inquebrantable. Me golpeó fuerte. Cada regla ya estaba decidida. No eran sugerencias. Estaban escritas en tinta. Me quedé en el baño más tiempo del necesario. La luz sobre el espejo parpadeaba ligeramente, justo lo suficiente para hacer que la habitación se sintiera inestable. El vapor de la ducha se aferraba a las paredes, curvándose alrededor de los bordes del espejo como humo. Podía oír a Kale en la habitación contigua colocando ropa y kits de maquillaje con esa misma calma enfocada que usaba cuando se preparaba para viajes de negocios. Como si todo esto fuera perfectamente normal. La navaja era nueva. La había comprado ese mismo día, todavía en su paquete, rosa con una tira hidratante y un mango blanco suave que no parecía pertenecer en mi mano. La sostuve por mucho tiempo antes de siquiera abrir el agua. Mis piernas ya estaban húmedas. Mi pecho picaba con el aire frío. Ya había recortado todo antes usando sus cortadoras. Pero esto era diferente. Esta parte se sentía como cruzar una línea. Y tal vez por eso lo hice lento. El primer pase no fue profundo. Solo un camino ligero a lo largo de mi espinilla. El sonido del vello siendo raspado era más fuerte de lo que esperaba. Enjuagué, hice otro. El segundo fue más limpio. Para el tercero, el agua se había vuelto turbia y mi piel empezaba a mostrar un tipo de limpieza pálida, casi suave, que me hizo temblar. Me corté el tobillo. No fue mucho, solo un punto rojo. Pero me quedé allí mirándolo brotar como si mi cuerpo me estuviera recordando. Esto no es reversible. Esto no es juego. Ahora estás cambiando algo. Seguí. Brazos después, luego pecho. Mis axilas fueron incómodas. Tuve que torcerme de manera extraña. Tirar de la piel. Ir lento. El espejo mostraba destellos de alguien más. No una mujer, no un hombre. Exactamente. Solo despojado. En blanco. En un momento, me miré a los ojos y susurré, es solo por una semana.
pero no sonó bien en voz alta. Cuando terminé, apagué el agua y me quedé allí goteando. Mi piel enrojecida, piel de gallina por todas partes. La toalla se sintió áspera cuando me la envolví alrededor de la cintura. Todo se sentía demasiado nuevo. Capté mi reflejo mientras retrocedía hacia la puerta. Suave, vulnerable, no femenino, no todavía, pero ya no yo tampoco. Y ahí fue cuando me golpeó. Esto no era simbólico. No era una fase que pudiera fingir. Estaba sucediendo capa por capa, pase de navaja por pase de navaja. Cale llamó una vez desde el otro lado de la puerta. He colocado todo, dijo suavemente. Cuando estés listo. No respondí. Solo me quedé allí en la toalla, con las manos temblando, preguntándome cuánto de mí ya había sido raspado. Cale no dijo una palabra cuando salí del baño. Solo me miró, envuelto en una toalla, piel recién afeitada, brazos cruzados como si pudiera cubrir más de mí de lo que la tela permitía, y dio el más pequeño asentimiento. No aprobación, solo progreso. La ropa ya estaba esperando, colocada ordenadamente en la cama, nit y con propósito. Una blusa blanca suave con botones delicados, ligeramente transparente cuando se sostenía a la luz. Una falda lápiz navy de cintura alta rígida en las costuras que se estrechaba implacablemente en las rodillas. Debajo, un conjunto de prendas interiores estructuradas que no me atreví a tocar de inmediato. ¿Veis? Elásticas, alienígenas. A su lado, flats nude con punta redondeada. Simples, profesionales, demasiado pequeñas. Había medido mi piel la noche anterior y aparentemente ordenado mi talla. De alguna manera eso lo hacía peor. Pensé que podíamos empezar con algo sutil, dijo casualmente, como si estuviéramos eligiendo un aderezo para ensalada. No respondí. Mis manos estaban frías. Las prendas interiores fueron primero. Salió de la habitación mientras me vestía. Gracias a Dios, pero eso no lo hizo más fácil. La compresión era más apretada de lo que esperaba. Tuve que torcerme y contonearme, tirando de ella sobre mis caderas mientras me equilibraba torpemente. Se sentía como tratar de forzarme a entrar en la piel de alguien más. La blusa vino después. La tela se adhería a mi pecho aunque no hubiera nada allí. Abotoné mal la primera vez. La rehice. Mis brazos rozaban las mangas de maneras desconocidas. Más suave pero constrictiva. Luego la falda. Subirla sobre mis muslos fue una batalla. Tuve que tirarla centímetro a centímetro, conteniendo la respiración cuando la cintura finalmente se ajustó justo debajo de mis costillas. No podía sentarme cómodamente. Diablos, ni siquiera podía doblarme sin sentir que la tela resistía. Forzaba la postura, mentón arriba, hombros atrás. Caminé lentamente hacia el espejo, los flats haciendo clic suavemente en la madera dura. Se sentían extraños, como si no me pertenecieran, como si me estuvieran advirtiendo que no corriera. Cuando miré hacia arriba, no vi a una mujer. Vi a un hombre vestido con su ropa, escondiéndose en ella, un disfraz sin máscara. Pero tampoco me veía como yo. Mi postura había cambiado. Mis brazos colgaban diferente. Incluso la forma en que sostenía la tensión en mi mandíbula se sentía fuera de lugar. Cale volvió a entrar silenciosamente. No sonrió. No se burló. Solo me rodeó una vez, observando el ajuste, las líneas, la postura. Necesitarás practicar sentarte, dijo. No puedes simplemente dejarte caer como sueles hacer. La falda se subirá. Quería replicarle. Quería hacer una broma o fingir que esto todavía era gracioso, pero solo asentí. No podía encontrar nada que decir que no sonara pequeño. Cuando me senté en el borde de la cama, rodillas juntas, un tobillo detrás del otro, me sentí más expuesto que en la toalla. La ropa, me di cuenta, no siempre era protección. A veces eran permiso. A veces eran castigo. Pero lo peor de todo, a veces eran un espejo que no mentía. Y esta ropa no perdonaba. No sabía que había una diferencia entre pasar y fingir. No hasta que Cale sacó la silla de maquillaje y dio una palmada en el asiento como si esto fuera una consulta dental en lugar de nuestro dormitorio. No se trata de belleza, dijo, colocando una pequeña caja negra y abriéndola lentamente. Se trata de credibilidad. Me quedé congelado, todavía en esa blusa apretada y falda, mi piel todavía picando por el afeitado fresco, las prendas interiores comprimiendo cosas que no querían ser comprimidas. Quería preguntarle si podíamos saltar esta parte, solo atar mi cabello hacia atrás, mantener la cabeza baja en la oficina, quedarme callado e invisible. Pero ella ya estaba aplicando algo beige y líquido en el dorso de su mano. Asiento. Lo hice. Empezó con un humectante ligero, frotándolo en mi piel con presión suave que se sentía demasiado íntima para lo que se suponía que era esto. Luego vino el primer, que olía ligeramente a cítricos. Luego base,
fresca y cremosa, aplicada en mi rostro con pinceladas lentas. Intenté no retroceder cuando presionó sus dedos cerca de mis ojos. «Estás demasiado pálido aquí», murmuró. «Y aquí», tocó debajo de mis ojos y a lo largo de mi mandíbula. «El corrector ayudará a uniformarlo». Cerré los ojos. No quería ver. No quería ver cómo la forma de mi rostro se suavizaba, cambiaba, se convertía en algo que no reconocía. Pero no podía dejar de espiar. Y cada vez que abría los ojos, el hombre que pensaba que era parecía menos seguro en el espejo. Los movimientos de Cale eran precisos, casi quirúrgicos, contorno ligero debajo de los pómulos. Un toque de rubor en las manzanas. Bálsamo labial con solo un brillo de rosa. Sin máscara aún, sin sombra de ojos. Dijo que eso sería más adelante en la semana. Por ahora, se trataba de verse creíble a la luz del día en la oficina entre gente real. «No estoy tratando de convertirte en una modelo», dijo. «Estoy tratando de asegurarme de que nadie mire demasiado de cerca». Eso dolió más de lo que esperaba. Pensé que la ropa era humillante. Pensé que afeitarse sería lo peor, pero nada se comparaba con ver mi propio rostro derretirse y reensamblarse en algo casi pero no del todo femenino. Una versión de mí mismo que no sonreía, que no luchaba, solo cumplía. Se inclinó hacia atrás y estudió su trabajo. «¿Qué piensas?» No respondí. No podía. Tomó su teléfono y escribió algo rápidamente, luego me mostró la pantalla. Era un nombre. «Melissa». Lo miré fijamente. «¿Qué es esto?» «Es el nombre de tu asistente», dijo. «La gente preguntará. Es más fácil que tú te congeles o tartamudees». Abrí la boca para protestar. Levantó una mano. «Elegiste no escoger uno tú mismo, así que lo hice yo. Es solo por una semana». Miré el nombre de nuevo. Corto, dulce, femenino sin ser ostentoso. Nada como yo. Y sin embargo, allí estaba en la pantalla en su letra. «Melissa». Odié cómo no se sentía como una broma. Odié más cómo no se sentía equivocado. Cuando se alejó para preparar mi bolso para la mañana, me quedé sentado frente al espejo, tocando los bordes de mis labios, parpadeando lentamente hacia el extraño que me miraba de vuelta. Ese nombre no se pegaría. Me dije que era temporal, práctico. Pero para cuando me puse de pie y alisé mi falda, ya había empezado a pensar en que debería usar Melissa mañana. El estacionamiento se sintió más ruidoso de lo usual. Cada puerta de auto sonaba como una confesión azotada. Mis pasos resonaban más de lo que deberían en el concreto. Tal vez eran los flats, goma barata encontrándose con el pavimento con cada paso vacilante. Tal vez era el sonido en mi cabeza como un latido que no se calmaba. La blusa se adhería a mi espalda ya cálida por los nervios. La falda tiraba de mis caderas con cada zancada. Tuve que acortar mis pasos, caminar de talón a punta como Cale me había entrenado. Mis rodillas se sentían expuestas. Mis brazos colgaban rígidos, inseguros de si balancearse o quedarse quietos. Mantuve la cabeza baja hasta que llegamos al ascensor. Ella estaba parada a mi lado como si esto fuera completamente normal. Solo una jefa con su asistente. Nada fuera de lugar, su credencial sujeta a su blazer, teléfono en una mano, calma en los huesos. Intenté igualar su respiración. El ascensor se abrió y entramos. Había un espejo dentro, de cuerpo completo, pulido, y por un segundo, nos vi juntos. Cale, confiada y compuesta. Y yo, Melissa. Ajusté la bolsa de hombro que había elegido para mí. Color neutral, justo lo suficiente de forma para mezclarse. Mi reflejo no parecía un hombre en drag. No del todo, pero tampoco parecía alguien que reconociera. La puerta se deslizó abierta en el 7º piso. Me preparé. Había gente, no mucha, pero suficiente. 2 mujeres charlando cerca de la máquina de café. Un hombre tecleando rápido en su escritorio. Otra mujer pasando con una carpeta presionada contra su pecho. Todas miraron hacia arriba y nada pasó. No risas, no miradas dobles, no susurros detrás de manos, solo asentimientos educados. Una mujer sonrió faintly. Cale rompió el silencio. «Buenos días», dijo claramente. «Esta es Melissa, mi nueva asistente». Lo dijo como si estuviera tallado en piedra, como si siempre hubiera sido verdad. «Melissa», todos lo aceptaron. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier risa porque significaba que no me estaban viendo como una broma. Me estaban viendo y nadie lo cuestionaba. Eso significaba que tenía que serlo. El resto del día fue un borrón de tareas. Archivar, seguirla en reuniones, imprimir paquetes, responder correos. Me entrenó en todo con un susurro que solo yo podía oír. «No te encorves. Arregla tu blusa. Cuida tu caminar cuando lleves cosas». Nadie dijo una palabra. Nadie me llamó por ningún otro nombre.
Pero cada vez que alguien me agradecía, cada vez que alguien decía, «Melissa, ¿puedes?», me encogía por dentro. Al final del día, mis pies dolían. Mis muslos estaban en carne viva por el forro de la falda y mi voz se había puesto ronca por hablar en un tono más suave del que estaba acostumbrado. Volvimos al ascensor. Cale no dijo nada hasta que las puertas se cerraron. «Lo hiciste bien», dijo. «Les caes bien». No sabía qué decir. Solo miré derecho adelante, demasiado cansado para discutir. Y sin embargo, en el reflejo del espejo, parecía casi como alguien que pertenecía. No como yo, como Melissa. Y ese pensamiento me asustó más que el día en sí. El miércoles por la mañana había una nueva caja al borde de la cama. Negra, cuadrada, intacta. No necesitaba abrirla para saber qué había dentro. Cale sorbió su café y asintió casualmente hacia ella como si estuviera señalando una actualización del clima. «Has dominado el caminar. Es hora». Dudé. Pensé que habíamos acordado. «No acordamos», dijo suavemente, interrumpiendo sin levantar la voz. «Estás en la semana 1 de una asignación profesional que incluye atuendo profesional». Miré la caja fijamente. Ni siquiera había dominado los flats. Mis pies todavía palpitaban por la noche, pero no había forma de retroceder. No sin romper todo lo demás que ya había cumplido. Los zapatos eran simples. Tacones negros, arco bajo, justo la altura suficiente para cambiar la forma de mi caminar. Conservadores, realmente. Pero en el segundo en que me los puse, mi pie doblándose, mi talón elevándose, sentí que el equilibrio cambiaba, literalmente, físicamente y emocionalmente. Probé unos pasos a través de la madera dura. El ritmo estaba desfasado. Podía sentir mis pantorrillas estirándose de maneras extrañas, músculos que no sabía que tenía tirando fuerte. Cale corrigió mi postura con 2 dedos presionados en mi espalda baja. Pasos más pequeños. Lidera con la bola del pie. No dejes que tus rodillas se traben. Era menos caminar, más actuar. Mi cuerpo no se movía naturalmente en ellos. Cada pasillo en la oficina ese día se sintió como una pasarela para la que no había entrenado. Luego vinieron las reuniones. Me entregó una carpeta justo antes de entrar en la sala de conferencias con paredes de vidrio. «Vas a presentar la actualización de estado», dijo. Parpadeé. «¿Qué? No estoy listo». «Lo estás», respondió. «Melissa lo está». Su tono era bajo, pero sus ojos no vacilaron. Había 5 personas en la habitación, colegas que apenas conocía, un hombre que reconocí del ascensor. Nadie retrocedió cuando entré. Un par de sonrisas, una educada. «Buenos días, Melissa». Mantuve la cabeza alta, aferrando la carpeta como un salvavidas. Los tacones golpeaban fuertemente contra el azulejo mientras caminaba al lado lejano de la mesa. El sonido era ensordecedor en mis oídos. Empecé a hablar lentamente, leyendo al principio. Mi voz, ya suavizada de días anteriores, se mantuvo estable. A mitad de camino, me di cuenta de que no estaba temblando. Luego giré y tropecé ligeramente. Mi tacón se enganchó en una pata de silla. El tiempo se ralentizó. Tambaleé, brazos ligeramente afuera, pánico brotando en mi pecho. Luego me recuperé. Una mano gentil tocó mi brazo. «Kendra de Recursos Humanos». «Cuidado», dijo con una sonrisa amable. «Nos pasa a todas. A todas, no a ti». Y en ese momento, algo se rompió. Algo silencioso y extraño y cálido. Ya no estaba solo fingiendo. Estaba actuando. No para ellos. Para supervivencia, para credibilidad, para Cale, y tal vez, solo tal vez, para mí. Esa noche cuando me quité los tacones, no los tiré. No los maldije. Los coloqué de vuelta en su caja. No para devolverlos, sino para usarlos de nuevo mañana. Sucedió el viernes. Estaba empezando a pensar que podía sobrevivir esto, tal vez incluso terminar la semana sin desmoronarme completamente. Había aprendido a caminar en tacones sin pensar. Podía imprimir, preparar, incluso programar reuniones usando el software de la oficina con la voz de Cale en mi cabeza como una segunda conciencia. Postura, poise, precisión. Pero entonces oí su voz. Estaba volviendo del cuarto de descanso con 2 cafés helados, el de ella en la mano, el mío en la bandeja, cuando pasé por el lobby abierto. «Hey», llamó la voz masculina. Familiar. Demasiado familiar. Me congelé. El mundo se inclinó. Giré ligeramente, justo lo suficiente para ver por encima de mi hombro. Allí estaba él. Brandon Miller de mi antiguo trabajo. Misma sonrisa torcida, mismo swagger de chaqueta varsity metido en business casual. Jugábamos softball juntos. Se había quedado en mi sofá una vez durante una ruptura desordenada. Me conocería,
Entrecerró los ojos, empezando a levantar una mano. ¿Te conozco? La voz de Cale sonó como una alarma de incendio en mis oídos. Firme, clara, más cerca de lo que me di cuenta. Ya estaba a mi lado, tomando el café de mi mano sin romper el paso. Melissa, estamos atrasados. Vamos. Le dio a Brandon una breve sonrisa profesional. Lo siento, estamos tarde para una consulta con un cliente. No miré atrás. No podía. Caminamos rápido. Mis tacones clicaban como disparos en el pasillo silencioso. Mi garganta estaba seca. Mi mano temblaba. Incluso sin la taza de café, de vuelta en su oficina, cerró la puerta suavemente detrás de nosotros. No azotándola, no cerrándola con llave, solo sellando el mundo afuera. Me derrumbé en la silla junto a su escritorio, manos en el regazo, tratando de no llorar o sudar o vomitar. Se arrodilló frente a mí. Algo sobre ese pequeño gesto golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No torreando sobre mí. No regañando. Solo encontrándome donde estaba. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, luego sacudí la cabeza. Me conocía. Inclinó la cabeza. Casi te conocía. Miré al piso. ¿Por qué me ayudaste? Dio la más fan sonrisa. Porque Melissa estaba a punto de ser vista por alguien que no merecía conocerla. No respondí. Mi lengua se sentía demasiado pesada. Luego preguntó la pregunta que aterrizó en algún lugar que no podía alcanzar aún. ¿Cómo se sintió ser protegida en lugar de burlada? No respondí. No de inmediato. Porque en algún lugar dentro de mí, una puerta se había abierto. Y detrás de ella había un sentimiento que no había planeado. Seguridad en su voz, en su timín, en su saber cuándo intervenir. No sabía qué significaba eso aún, pero por primera vez, no solo tenía miedo de ser descubierto. Tenía miedo de lo que significaba que no quería que esto terminara. El domingo por la noche llegó demasiado rápido. El día final había sido sin incidentes. No más casi accidentes, no nuevas sorpresas, solo yo, Melissa, siguiendo las rutinas. Aparecí, archivé informes, sonreí educadamente, crucé las piernas en el tobillo, tomé notas en letra perfecta. Incluso pedí el almuerzo de Cale sin revisar la lista. Cuando llegamos a casa, no dijo nada de inmediato. Solo me entregó un sobre manila. Dentro había una liberación firmada. Cláusula cumplida. Sin obligación adicional. Eso debería haber sido todo. Subí solo. La ropa todavía estaba doblada ordenadamente en la cama. El dimude de maquillaje estaba en el lavabo esperando. Me quité todo en capas lentas, cada pieza sintiéndose más pesada de lo que debería. La blusa salió primero, luego la falda, luego las capas suaves y elásticas que habían empezado a sentirse familiares. No cómodas exactamente, pero conocidas. El espejo me miró de vuelta. Desnudo ahora crudo. Mi piel se sentía fría. Caminé descalzo de vuelta al dormitorio, el piso shockingly duro sin los flats o los tacones. Me senté en el borde de la cama sin pensar, rodillas juntas, manos dobladas en el regazo. La postura se mantuvo más tiempo del que pretendía. Algo faltaba. No solo la ropa, no solo la peluca o la máscara. Era esta quietud, el control, la extraña calma que se había asentado dentro de mí en algún momento alrededor del jueves. No era fuerza exactamente, pero era algo como confianza. No del tipo que solía tener. Algo más silencioso, más deliberado, como si supiera cómo ser visto y sobrevivirlo. Alcancé abajo y abrí la caja de zapatos. Los tacones estaban dentro, metidos juntos como si estuvieran durmiendo. Tomé uno, pasé mi pulgar a lo largo de la suela. La marca de rozadura cerca de la punta me recordó ese momento en la sala de conferencias, la casi caída, la recuperación. Debería haberlos guardado. Debería haber sellado la caja, empujarla al fondo del armario, y pasar la página. Pero no lo hice. Coloqué el tacón de vuelta suavemente y dejé la caja abierta.